Hola, bienvenidos a este podcast donde trataremos de poner nuestros ojos en Cristo. Si hablamos de la gracia en cuanto a la justificación, creo que todos vamos a coincidir en que jamás habrá demasiada gracia, ya que Dios salva al más vil de los pecadores. Ahora, cuando hablamos de santificación, esta perspectiva a veces cambia y se le puede llegar a tener miedo a la gracia. Veamos este tema a más profundidad. Juan 1, 16 al 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia en cuanto a la justificación, solemos afirmar que no hay pecado que el Señor no perdone. Ahí sí que levantamos la bandera de gracia sobre gracia. Lo afirmamos, lo proclamamos, amén a la hermosa, enorme y soberana gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia enfocada a lo que es la santificación, surgen los miedos. El principal de estos miedos es que al resaltar tanto la gracia, se pueda tender al liberalismo o al antinomianismo. Ahora, voy a ser bastante firme con lo que voy a decir a continuación. Si le tenés miedo a que la gracia te lleve a una vida como la del mundo, entonces directamente no entendiste la gracia bíblica en lo absoluto. La definición más conocida de gracia y la que todos tenemos en nuestra mente, aunque sea mucho más que simplemente esto, es que la gracia es un regalo inmerecido. Ahora, las personas que tienen este miedo se están concentrando en la parte del regalo, pero se están olvidando de algo muy importante que conlleva ese inmerecido. Esto es nuestro pecado. El concepto bíblico de la gracia en sí contiene dentro que éramos enemigos de Dios, pecadores que le daban la espalda, y que a pesar de eso Dios nos justifica. Cuando esto lo aplicamos a la santificación, el resultado es que yo no hago nada merecedor para ser más santo. Mis obras siguen siendo imperfectas ante los ojos de Dios. Mi obediencia no es perfecta, por lo tanto no es obediencia. Es el mismo estándar en cuanto a la obediencia a la ley para mi justificación. El estándar no cambia, es el de Cristo. Pero hay una diferencia. Ahora estamos revestidos de Cristo, lo cual hace que esas obras y esa obediencia sea aceptada no por nosotros y lo que hicimos, sino por Él, que nos vistió de su justicia. Es así que la misma gracia que se aplica a nuestra justificación, se aplica día tras día a nuestra santificación. Yo no hago nada para ser más santo, pero igualmente Él me va santificando, no por mí, sino por Cristo. Fíjese el pasaje de Juan 1 que leímos antes. Primero, que cuando dice tomamos, ese verbo está en voz pasiva. Así que, según A.T. Robertson, la traducción sería recibimos. Pero también habla de que esta palabra está en un concepto más amplio, significando que no es solamente en un primer momento, sino que es todo el tiempo que recibimos gracia sobre gracia. Fíjese que cuando habla de la ley está en tiempo pasado, pero cuando habla de la gracia es en un presente continuo. Esto es que empieza en un momento y continúa. Seguimos necesitando y recibiendo gracia todos los días, porque seguimos sin hacer cosas que merezcan el favor o crecimiento que da Dios. Si tenemos presente esto, que somos inmerecedores, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Vivir como el mundo total Él me sigue mostrando gracia? ¿O una vida de gratitud hacia esa gracia demostrada? Si pensás que la respuesta puede ser la primera, entonces seguís sin ver bien lo que es la gracia, porque la única respuesta que puede haber ante tal regalo inmerecido es gratitud, y que eso impacte en tu vida. Eso es exactamente lo que dice la gracia irresistible, el cuarto punto del calvinismo. Por lo que si un llamado calvinista, entre comillas, cree que una respuesta de la gracia puede ser vivir como el mundo, no está creyendo realmente el cuarto punto, tal como lo hablamos en un capítulo anterior del podcast sobre los calvinistas actuales de 4 puntos. Si vamos a la Biblia, esto es exactamente lo mismo que nos dijo Jesús con la parábola de los 2 deudores en Lucas 7, 41 al 43.
que dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O también esto es algo que defiende Pablo en Romanos 6. Jamás se puede exaltar demasiado la gracia, sino que la gracia es lo que va a ir cambiando mi corazón, lo que impactará mi vida de tal forma que viva agradecido, consecuente a esos 500 denarios que se me perdonaron. La realidad es que todo este miedo que se tiene por la gracia viene por la contraposición a las iglesias de la prosperidad o modernas, donde se dice que hablan de la gracia como excusa para pecar. Pero en muchos casos esto en realidad es un mito, no utilizan la gracia. Antes de conocer la sana doctrina, iba a una iglesia de este estilo, donde había juego de luces, música secular en las reuniones de jóvenes, que eran el plan del sábado por la noche para no ir a bailar, había rap en la alabanza de la reunión principal y lo peor de todo, el evangelio era simplemente Dios te ama. Pero tanto en esa iglesia como en todo ese círculo que conocía bien, jamás se escuchaba de la gracia. ¿Por qué es esto? Porque la gracia te está diciendo: vos no mereces algo, lo cual es todo lo contrario a este evangelio de Dios te ama, que te trata de buenito, de merecedor del regalo de Dios, ya que ni mencionan el pecado. No les conviene hablar de la gracia. Sí hablan del amor de Dios de una forma que este es sin santidad ni justicia, pero de la gracia no, porque el concepto en sí es contrario a lo que enseñan. Por lo cual no debería haber una contraposición. Deberíamos estar enseñando la gracia bíblica. Y si se tiene este concepto bíblico de la misma, antes que miedo, esta debería llevarnos a clamar por más gracia sobre gracia. Si le tenemos miedo a que la gracia nos lleve al libertinaje o al antinomianismo, entonces nuestra vida no es una vida de agradecimiento ante este regalo inmerecido. Por lo cual, aquello que nos mueve a vivir distinto del mundo no es la obra de Cristo día tras día en un pecador como nosotros. Y si eso no es lo que nos impulsa, entonces solo queda otra cosa que nos lleva a vivir distinto del mundo: la ley. El problema de eso es que no fuimos hechos para cumplirla. Hay uno solo que es el cumplimiento de la ley y ese es Cristo. Romanos 10:4. Al ser imposible de que la cumplamos, o caeremos en la desesperación o nos engañaremos a nosotros mismos creyendo que la estamos cumpliendo, creyendo que nuestra obediencia es total para vivir en santidad, haciendo que no nos veamos tan pecadores y en consecuencia no apreciando el regalo, la gracia. Si en este podcast se habla mucho de la gracia y la santificación, es justamente porque debemos dejar de tenerle miedo y pedir gracia sobre gracia. Esta es la única manera en que nuestra vida será realmente impactada en gratitud por su obra día tras día. La gracia en la santificación es Dios mostrándonos día tras día aquello que nos mostró en el evangelio. Y si nos maravilló en aquel primer momento cuando nos convertimos, ¿cómo no maravillarnos día tras día de la gracia preciosa que nos sigue demostrando a inmerecedores como nosotros? ¿Cómo no hablar todo el tiempo de la misma? Si entendemos realmente nuestra posición delante de Dios, que nuestra obediencia no es total, no alcanza y necesitamos la justicia imputada de Cristo, entonces entenderemos que nuestra vida es únicamente gracia sobre gracia. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Seguinos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Los Ojos en Cristo. También seguinos en losojosencristo.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.